Me quito Pues la... arrancamos. Esta semana que estamos en la semana 6, aunque esta sea la herramienta 5, porque la semana pasada estábamos con entrevistas, esa es la herramienta 5. Entonces, para las entrevistas las utilizábamos para pasar del cliente objetivo al cliente ideal. El cliente ideal, seguro que lo habéis oído hablar como avatar o buyer persona, que son términos bastante conocidos. Se trata de que normalmente el cliente objetivo solo recoge aspectos muy generales, aspectos demográficos, incluso trabajamos con horquillas de edad, algunas profesiones un poco más genéricas. En el cliente ideal estamos intentando afinar todo eso. Se trata de verdad de plantearse quién es. He de decir que yo no me meto en exceso, aunque lo pongo, la parte de profesión y sobre todo, y la edad exacta, son más orientativas, pero sí que son importantes para que tengamos un poco el foco, ¿vale? ¿Qué es en lo que yo me enfoco más? Ingresos, zona de residencia, área de profesión, eso sí, sector, ámbito y tal, por eso es muy determinante. El género, porque estamos hablando, como hablábamos en las anteriores, de la conducta, y la conducta sí que cambia de un género a otro. Y luego, sobre todo, en lo que vemos a la derecha. Estas son 10 de las preguntas que yo suelo hacer, no son todas, porque hay algunas que las vamos a desarrollar a medida de cada proyecto. ¿Qué estamos buscando aquí? Entender cuál es el contexto de la persona y luego también vamos a buscar entender ese sentimiento, esas emociones que lo guían, que lo llevan, miedos, potenciadores, barreras, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablamos del que ve, qué oye o qué hace? Porque esto es básicamente, como os digo, qué le influencia. Entonces, ¿qué tipo de contenido consume? Si escucha si ve series, qué tipo de series, si ve la tele o no ve la tele. Por ejemplo, una persona mayor ve la tele, una persona muy joven, a día de hoy es raro. No hablamos de 7 años, hablamos de 16, pasas más tiempo delante del ordenador y del teléfono que viendo la televisión. Por lo tanto, si estás buscando llegar a ciertos públicos, es muy importante tener todos estos aspectos en cuenta. También vale con temas laborales. Si vamos a una persona que trabaja, es más probable que pase más tiempo delante del ordenador que delante de la tele en su casa. Y cuando lo haga en casa sea para ocio o, como depende del perfil, las noticias y cosas así. Pero no es un perfil de edad habitual que va a estar ahí sentado delante de la tele todo el día, ¿vale? Esas cosas son importantes. El que oye es lo mismo. Desde creencias, cosas que pueden estar ahí presentes en su entorno, ¿vale? Sobre todo, hablamos de los conceptos sociales que vemos mucho. Por ejemplo, vamos un poco a lo básico de si eres mujer, cómo tienes o no tienes que vestir. Cosas que de cara a nuestro usuario son importantes tener en cuenta. ¿Qué se dice en los anuncios? ¿Cuáles son las tendencias sociales? ¿Vale? Ese tipo de cosas es importante. Incluso terminología. Cuando hablamos de aspectos técnicos, o sea, perfiles técnicos, es importante entender que ellos sí que utilizan ciertos idioms que se dicen en inglés, ciertos usos lingüísticos que son muy técnicos y específicos de ellos. Pero también los podemos tener generacionales. Hay términos que van cambiando con el tiempo, entonces hay edades que van a reconocer unas palabras y otras edades que igual reconocen otras. Eso nos viene siempre bien, ¿vale? ¿Qué hace? Viene realmente a qué hace más en su tiempo libre, ¿vale? A qué le gusta hacer, a qué se dedica, ¿vale? Porque eso nos ayuda mucho también a averiguar dónde lo voy a encontrar. Si es una persona que hace deporte, ¿dónde lo encuentro? Si son niños, ¿dónde lo encuentro? ¿Son de los que hacen extraescolares? No, son gente que, por ejemplo, el típico deportista que hace ciclismo y los domingos sabes que va a estar por ahí. Es importante entender todo eso para saber dónde los voy a poder encontrar. De cara, ojo, esto también incluye plataformas de redes sociales, de cara a dónde lo voy a poder ubicar a la hora de hacer publicidad, de hacer contenido, de saber qué perfiles me importan más. De nuevo, perfiles más técnicos y ámbitos más profesionales, LinkedIn es la red social. Cuando vamos a cosas más personales, fuera de los ámbitos laborales, normalmente funcionan mejor otras plataformas que no tienen que ver con LinkedIn, porque LinkedIn es una plataforma bastante cerrada en el ámbito de que los propios usuarios defienden el que se hable específicamente siempre de cosas que te relaciones con la vida laboral de alguna manera o la carrera, ¿vale? Lo demás lo podemos ver en otras redes. Dependiendo de la edad, unas redes u otras, incluso dependiendo de las zonas. Por ejemplo, Facebook es una red social que la gente joven no utiliza, pero la gente de unos 35, los millennials,
los early millennials realmente sí siguen utilizando, pero sobre todo sí que se utiliza mucho en Latinoamérica, por ejemplo, no tanto en España, pero sí en Latinoamérica. Se sigue usando y es más fuerte de lo que parece. Lo que pasa es que si no estás en ese, no te coincide a ti, como todo, no se ve, ¿vale? Hay otras plataformas según las edades que también influyen. ¿Qué piensa y qué siente? Fundamental. Es importante entender respecto a su trabajo, respecto a su vida, porque esto nos va a ayudar a definir un poco esa parte que va después de qué miedos tiene, qué le puede estar limitando, qué le puede estar ayudando. Yo tengo que saber si esa persona se siente incómoda, si se siente feliz, si se siente satisfecha, insatisfecha con su vida, si se siente bien, ¿vale? Porque todos esos aspectos también me van a determinar detalles que yo puedo aplicar a mi estrategia de contenido, a mi estrategia de redes para hacer campañas, a un montón de detalles, incluso colaboradores para añadir servicios o partners, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Estas cosas se sacan de preguntar, de las entrevistas y de observar. Obviamente, como bien contaba Rafa, hay una parte ahora que es muy subjetiva. Tenemos que hacer desde un aspecto muy de ponerme yo en su lugar y observar ese tipo de vida que hace esa persona cómo es. ¿Vale? Al final, no siempre la persona nos puede dar las respuestas porque no ha pensado en ellas. Entonces, hay una parte de observación. ¿Vale? ¿Qué busca? Ya suele ver un poco más en su vida y respecto a lo que estamos ofreciendo, ambas cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué busca conseguir con su vida? Ahí tenemos la de qué vida desea, porque eso nos va a ayudar a entender cómo lo voy a acompañar, realmente qué es lo que está buscando conseguir. A veces pensamos que buscamos cosas muy complejas y cuando empezamos a profundizar, lo que nos damos cuenta es que muchísima gente busca paz, busca tranquilidad, busca sentirse bien, busca ser feliz y son cosas mucho más naturales y bastante más simples de lo que parecen, pero hay que conseguir entrar en ello y encontrar esas respuestas, ¿vale? Todo eso nos va a ayudar a entender. Si es una persona que a lo mejor, dependiendo de lo que estemos ofreciendo, ojo, esto cuando son empresas igual, ¿vale? Hay que tener en cuenta la empresa, que puede estar buscando la empresa, cuál es la visión de la compañía que está intentando construir si fuéramos en un B2B. Pero esto está enfocado, está en concreto esta plantilla al B2C, al buscar clientes, usuarios finales. Entonces, todos esos aspectos nos vamos a buscar desde ahí. ¿Qué miedos tiene? También. Porque es importante saber qué miedos tiene. Si tiene miedo a perder su dinero, a perder la casa, a perder la familia, es importante saber todo eso porque de cara a cuando, por ejemplo, gestionamos una venta, cuando alguien se echa atrás en una venta, a veces parece que solemos entender que es por dinero y la mayor parte de las veces no es por dinero. Suele ser por factores internos que o son miedos o es porque sienten que no se cumple lo que están buscando. Pero esos miedos o esa búsqueda es mucho más interna, es mucho más emocional y va mucho más a las raíces básicas del ser humano de lo que parece. Entonces tenemos que entender que si esa persona lo que tiene miedo es a que su familia pase hambre, por ejemplo, tendremos que conseguir hacerle llegar la información de por qué hacer esta formación le va a ayudar a conseguir X y ese X le va a ayudar a ganar más y con eso mantener una mayor estabilidad familiar. Bien, entonces esos detalles son los que van a guiar todos luego esos discursos tanto de venta como estrategias de producto, ¿vale? Y luego, obviamente, cuáles son sus prioridades y cuáles son las barreras. Cuando hablamos de prioridades y de barreras, sí que estamos orientándonos literalmente al producto final, ¿vale? Es decir, prioridades yo las oriento siempre desde las características que busca en nuestro producto. Normalmente es en su vida en general, ¿vale? Pero las solemos orientar al producto. Porque es importante colocarlas. Aquí hablamos aspectos tipo calidad, precio, procedencia del producto, material, un montón de detalles, ¿vale? Entonces, en esos aspectos tenemos que profundizar y sí que es muy, muy importante ordenarlas. No es lo mismo que sea más importante la calidad que el precio que la calidad. Porque eso nos va a ayudar a entender que a la hora de orientar nuestras estrategias o dónde invertir, no es lo mismo, si yo sé que valora más la calidad que el precio, invertir en darle una mejor calidad, que invertir en buscar cómo hacer más eficientes los costes para poder abaratar. Bien, y mismo producto, mismo negocio, distinto orden de prioridades, nos puede cambiar prácticamente todo. Entonces, es muy importante entender las prioridades de nuestros clientes y poder ordenarlas. Ahí hay una pregunta muy sencilla a veces, ¿vale? Literalmente es preguntarle.
Hace poco lo estaba haciendo con un cliente y literalmente lo que hicimos fue listar una serie de ellos, unos cuantos, y pedirles que eligieran 5 y los colocaran en orden de prioridad para ellos. Y siempre es curioso, porque os diré que además por eso suele pasar así, el precio se ha quedado en un tercer, cuarto puesto, ni siquiera está en los primeros 2. Valoran otras cosas por encima del precio. Al final el precio es una característica. Siempre pensamos que es una barrera. De hecho, cuando hablamos de las barreras, solemos pensar que son las barreras, que el precio es una barrera. El precio siempre es un comparativo, se compara con algo. Otra cosa es que no me lo pueda permitir, ¿vale? O sea, a lo mejor es caro respecto a lo que yo me puedo permitir. Eso no significa que el producto sea caro. Significa que no está dentro de mi capacidad actual. Pero cuando hablamos de caro o barato, que es lo que viene a ser la comparativa de precio para que nos compren, ahí es una cuestión de orden de prioridades. Entonces, ¿con qué lo está comparando? Es importante. Lo compara con el tiempo que va a hacerlo, con la dedicación que tiene que hacer, que tiene que utilizar. Lo que está comparando con la calidad del producto, con la durabilidad del producto, con qué lo está comparando para yo saber si es una cuestión de precio o son otros factores. ¿Vale? Entonces, ahí todas estas cosas que van a salir de nuestro cliente y podamos dibujarle bien su psique, entender de verdad no solo quién es, dónde vive, cómo es, qué tipo de vida tiene, sino por qué tiene ese tipo de vida, por qué toma decisiones, cómo se siente, qué es lo que busca. Todas estas cuestiones que estamos aquí recogiendo nos van a orientar y ayudar a profundizar en todo esto y, como veis, luego se traslada toda esa información tanto al tipo de producto, a las estrategias de venta, a estrategias de generación de contenido, a las prioridades de inversión de la compañía, a un montón de detalles que si no conociéramos haríamos desde nuestra subjetividad personal y a lo mejor acabaríamos invirtiendo en cosas que nuestro cliente no quiere. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, es importante poder ordenar todo esto y conocer muy bien a nuestro cliente, ¿sí? Y con esto ya pasaríamos, ya tendríamos, dentro de todas las herramientas que hemos visto, estas de las más importantes. Conocer a nuestro cliente. Para eso hemos elegido primero, como habéis visto, el mercado, hemos conocido nuestro mercado, eso nos ha ido orientando a qué tipo de sector nos estamos orientando. Hemos definido el cliente objetivo, analizamos referentes, pero no por la parte del cliente, sino por conocer un poco y entender qué es lo que nos gusta y por qué. Conocimos nuestro cliente objetivo, que lo hemos diseñado desde nosotros, entendiendo las tendencias del mercado, y aquí es donde hemos llegado a decir, vale, este es mi cliente, es el que va a comprarme. Entonces, cuanto más lo conozco, mejor. Ya sé a quién me estoy dirigiendo. Desde aquí ya tengo la parte más importante. Lo siguiente sería conocer, ya que sé a quién le tengo que vender, ahora el qué le tengo que vender, es decir, la flexibilidad de rediseñar el producto para adaptarlo a todas esas cuestiones que han salido. Prioridades, pensamientos, ubicaciones, plataformas, todo ese tipo de cosas que a veces, de verdad, que pueden cambiar mucho. Sobre todo en modelos iniciales, cuando hacemos un MVP, conocer todos estos datos nos ayuda muy bien a ser eficientes con nuestro tiempo y nuestros recursos. Igual no necesito estar en todas las redes, tengo que saber en cuál sí que tengo que estar. No necesito estar en todos los sitios. ¿Necesito marketing offline? ¿Necesito marketing online? No lo sé. ¿Necesito poner mi producto súper bonito? A lo mejor no es necesario porque mi cliente no prioriza la estética. Pero y si lo hace, a lo mejor tengo que invertir un poco más ahí, desde el principio. Esas cuestiones que vamos a ir ordenando, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos esto, tenemos la parte más importante. Y con esto vamos a hacer una estrategia de negocio muchísimo mejor. Sé que es complejo, parece simple a veces y parece muy banal. La mayor parte de la gente no se lo toma más en serio, pues porque no comprende el verdadero alcance. Pero este factor, esta herramienta, esta pequeña tabla puede ser literalmente un cambio de juego absoluto en tu negocio, siempre. Tanto seas marca personal, que andábamos hablando antes, como marca comercial. Porque si eres marca personal, también te interesa saber quién es tu audiencia, quién es ese cliente, usuario al que tú estás intentando llegar, o incluso cliente si estás vendiendo un servicio, ¿no? Entonces, todos estos detalles nos van a ayudar a poder reorientar todo esto mejor. Y con esto, ¿alguna pregunta respecto a la herramienta? ¿Dudas? Si se pueden quitar, poner cosas, ampliaciones. ¿No? ¿Listo? Sí, Pues tengo una así rápida. dime. Todo esto, si es B2B, ¿también funciona? Todo esto, si es B2B, también funciona. Lo que pasa es que en el B2B hay una gran parte que tenemos que hacer nosotros.
En el B2B tenemos un factor importante. ¿Os acordáis que alguna vez hemos hablado de que hay negocios donde tenemos el cliente directo, como podría ser el de Rafael con las formaciones o el de Ángelo con la parte de la música, va directamente al artista, ¿vale? Pero cuando son productos donde vamos al negocio, tenemos dos factores y que nos pueden ayudar mucho a entender verdaderamente a un cliente, en este caso la empresa, y a cambiar el discurso de venta de una manera mucho mejor. Y es que mi cliente es la empresa, pero su cliente, que será normalmente un consumidor o no, tiene otras necesidades. Si yo conozco a mi cliente y a mi consumidor, que no es a quien yo le facturo, tengo que conocer ambas partes para hacer un negocio realmente potente. ¿Por qué es esto? Yo hago esto, por ejemplo, es mi caso, ¿vale? Yo trabajo para los emprendedores, para las empresas y una parte de mi potencial está en explicarles por qué hacer estas cosas para ellos les revierte en cómo ellos tratan a su cliente y entonces su cliente les va a ver mejor, les va a hacer sentir todo lo que corresponda, ¿vale? Entonces, si yo conozco las necesidades del usuario final, del consumidor, puedo utilizarlo en mi discurso y conectarlo. Porque cuando estamos hablando de un B2B, lo que tenemos que entender es que lo que le importa, ese que busca, qué miedos tiene, qué tal, viene muy orientado de quién es su cliente, de perder autoridad, de perder visibilidad ante su audiencia. Entonces, tengo que saber quién es su audiencia. De hecho, es una pregunta muy habitual cuando haces un servicio B2B, que es ¿quién es tu cliente? Bueno, vosotros me lo habéis visto hacer a mí millones de veces, pero porque es parte de mi sistema, ¿no? Yo llego a un emprendedor y pregunto, ¿y cuál es tu cliente? Mi cliente eres tú. Ahora, ¿cuál es el tuyo? Mi trabajo, una gran parte de mi trabajo es ayudarte a ti a conectar con el tuyo. Eso me permite generar un discurso mucho más poderoso, si sé a quién estás orientándote, ¿no? Entonces, es muy importante en el B2B, sobre todo porque te da unas armas que la mayor parte de las empresas no utilizan. La mayor parte de las empresas se quedan en lo superficial. Hay muchas que lo hacen bien, ¿eh? Pero la mayor parte no. Se quedan en este es mi servicio para ti, B2B y punto. La que es poderosa es la que sabe entender cuáles son las prioridades y necesidades de esa empresa, o de esa o de todas las empresas a las que trabajo. Y esas prioridades, su búsqueda y todo eso, sí que va ligado a su usuario, a su consumidor. Si trabajáramos en un B2B2B, que las hay, pues estamos en las mismas, ¿vale? Tenemos que ir entendiendo la cadena, cuanto más capaces seamos de llegar al eslabón final. Lo que estamos haciendo es llegar al eslabón final para trazar el discurso al revés, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es entender cuál es la cadena del fondo para entender cómo es la consecuencia hacia atrás. De si yo hago esto aquí, entonces tu cliente, o sea, tú como empresa vas a hacer esto y esto te va a ayudar a posicionarte así y entonces tu consumidor te va a recibir de esta manera. Y lo que está buscando es esto, lo que va a hacer que te perciba mejor, te compre tal y como tú te compra tal, entonces tú puedes hacer esto. ¿Sí? Entonces es un poco más complejo porque te toca hacer los dos pasos en lugar de solo uno, pero funciona. Vale. Exactamente igual. Lo único que a lo mejor, que es lo que os decía, algunas preguntas no son exactamente las mismas, porque a ti, por ejemplo, el qué ve, a lo mejor la empresa no te encaja, no tienes más sentido. A lo mejor sí es dónde se mueve, con quién habla, con qué otras empresas colabora. O nos puede servir también para si trabajamos con perfiles específicos, por ejemplo, no es que yo hablo con los que son gestor de cuentas. Vale, yo siempre busco al gestor de cuentas de la compañía, o al gestor de marketing, o al de sostenibilidad, o al tal. Entonces, si yo conozco un poquito estos aspectos de ese perfil en concreto, no te digo hacerlo en profundidad, que se podría, de ese perfil en concreto, también me va a ayudar a entender cómo gestionar esa conversación con esa persona, puesto que de esa persona depende la contratación. ¿Sí? Entonces, lo puedes ayudar lo puedes usar así también. ¿Te sirve? Vale. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, también cuando te pones a analizar el sector y el cliente suyo, pues ya saldrán más preguntas, pero sí, es una buena pauta. Eso es. Dime, Rafa. Ajá. Bueno, cuando yo vi por primera vez esto de cliente ideal, ya había hecho una segmentación de cliente, o por lo menos había entendido cómo se hacía una segmentación de cliente. O sea, que tú tienes un producto y dices, bueno, esto yo lo puedo vender en tales sectores, ¿no? Pero ya cuando me voy a cliente ideal, fíjese, estas preguntas son básicamente, serían a un público promedio. O sea,
o sea, yo tengo la duda de que igual para yo aplicar cualquier metodología de esta de cliente ideal, yo tengo que ya previamente definir un sector a quien dirigirme, ¿no? Claro, porque tú estas preguntas las estás respondiendo. Realmente eso es la entrevista la que te ayuda a responder esto. Las entrevistas, las encuestas y la observación, lo que vimos la semana pasada, es lo que te ayuda a resolver todas las preguntas que quieres aquí. De hecho, ¿os acordáis que puse, que os conté que una de las cosas que yo hago con mis clientes es que a la hora de formular preguntas, primero es el definir los objetivos de qué quieres conocer antes de dibujar preguntas a lo tonto? Porque nos podemos hacer preguntas y podemos escribir 38 o 100 preguntas, pero a lo mejor no responden. Y luego lo típico que es como ir a la compra sin tener una lista y luego resulta que se te ha olvidado algo. Entonces, cuando trazamos primero ¿qué es lo que yo quiero saber de mi cliente? En este caso, igual que Nuria, ¿qué quiero saber yo de la empresa? Para saber qué tengo que preguntarle. Esto es realmente el resultado. Esta ficha es el cómputo final. Todo lo que hemos analizado y las conclusiones de las respuestas, de observación, todo eso se tiene que poder volcar aquí y decir todo el trabajo para tener una fichita. Que no hace falta que luego la hagáis, ¿vale? Pues yo la recomiendo, pero no es necesaria. ¿Y existe alguna metodología como para empezar? O sea, es algo así como un like, ¿no? Que tú coloques un mensaje y si le das like y puedes hacer una correlación con algún dato del cliente sin que necesariamente llene una ficha, a partir de allí yo podía tener alguna... O sea, la pregunta concreta es que si existe, no sé, algún mecanismo que te permita a ti, sin hacer directamente... abordar una forma de comunicación, puedas ya tener como un perfil. Se me ocurre algo, por ejemplo, yo puedo ir a los cursos que se ofrecen similares o mejor dicho, en el mercado donde yo quiero participar. Algunos colocan la edad. ¿Sabes? Esta es la opinión de este tío después que hizo el curso, o de esta tía, ¿no? Entonces da fenomenal, los instructores muy buenos, qué sé yo, y a veces ponen la edad, ¿no? Un nombre y la edad. Eso ya te permite definir un poco, bueno, un poco la actitud, ¿no? E inclusive el rango etario a quien dirigirme. Entonces la pregunta es si existen algunas herramientas que me permitan ir un poquito más allá, sin necesariamente ya hacer la entrevista como tal, o la encuesta, o lo que sea. A ver, herramientas como, o sea, puedes hacer muchos... La respuesta real es no, ¿vale? O sea, las personas que son las únicas que conocen su propia respuesta. Entonces, cuando queremos conocer a alguien, la verdadera información la tiene la persona final. Otra cosa es que trabajamos sobre suposición. Si tú tienes práctica, como la puedo tener yo, hay muchas cosas que puedo predecir con bastante certeza, pero no 100%. O sea, no voy a atinar, no puedo estar seguro porque lo estás haciendo de cabeza. Estás haciéndolo de intuición, de siento que este es el público y tal. ¿Qué puedes hacer si no? Puedes comparar tus opiniones con otros profesionales a tu nivel en lugar de ir al cliente final. Es como decir, ¿cómo conozco a los niños? ¿Puedo ir a los niños o puedo preguntarle a los profes y a los papás? Conocerles a través de los ojos de los demás. Es una forma, pero no es la más certera. Pero obviamente es información, te van a ayudar a entender otros factores. Puedes investigar muy bien y hacer trabajo de observación. Si tú vas a eventos de ese tipo de perfiles, vas a ver el tipo de perfil que va. Entonces puedes llevarte tu libreta y estar anotando. Pues mira, o sea, literal, hay tantos hombres, tantas mujeres, mira, hay más tal, estos participan más, parece que la media de edad rondará aquí y aquí. De hecho, yo, por ejemplo, normalmente lo que hago es poner la persona más joven, la persona más mayor, y luego ver dentro de eso, porque luego la media nunca es eso, a no ser porque normalmente no hay muchos de arriba y muchos de abajo, pero sí me interesa decir, hay gente joven, cuál es el rango más joven, el rango más alto, y luego el promedio real de qué edad parece que hay más gente, porque ese es donde está realmente el verdadero interés, ¿vale? Entonces, para que lo sepamos. Pero eso lo puedes hacer, ¿os acordáis que os dije en la entrevista? Hay observación intervenida, encuestas y entrevistas. Entonces, puedes hacer observación. Puedes ir a sitios y hacer observación y entender cómo funcionan las cosas. Yo puedo estar en un networking y dedicarme a escuchar lo que la gente dice, sin opinar.
O participar, pero no desde intentar, no, sino escuchar. Y eso en mi caso, ¿no? Pero eso entre mucha gente, muchos servicios se pueden hacer. Entonces, si yo me dedico a observar, puedo sacar mucha información. Ojo, nunca va a ser 100% certera. Again, ¿por qué? Porque lo estoy sesgando yo. No es lo mismo decir, Rafa, siento que estás incómodo y preguntártelo, o sea, o yo asumir, parece que está incómodo, la gente está incómoda. No, a decir, vale, parece que, ahora, ¿estás incómodo? Si yo no te lo pregunto, no lo sé con certeza. Y entonces, ahí está el decir, hay una parte que no es del todo cierta nunca, puesto que solo el usuario te va a dar la respuesta. Incluso cuando estamos hablando lo típico de la neurociencia, de las señales de una persona miente, los propios profesionales te dicen, no te fíes de un solo signo, porque un solo signo no significa nada. Tiene que tener por lo menos 3 patrones al mismo tiempo que afirmen algo, porque hay cosas que son culturales o culturales de esa persona. A lo mejor tiene hábito de tocarse la oreja por cualquier otra razón y tú piensas que como eso significa y resulta que no lo es. O sea, hay cosas que hay que observar. Desde eso, patrones de conducta, de consumo y tal. Cuando vamos a un evento donde hay gente de nuestro, y sobre todo, si te mezclas donde está tu cliente, puedes hacer mucho trabajo de observación y de observación intervenida, es decir, puedes preguntar, oye, ¿y por qué esto? Y como muy curiosidad, desde la curiosidad constante, solo preguntar, ¿y por qué tal? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Y qué sientes que te falta? Pero no le puedes entrar a preguntar, o sea, a intervenir demasiado, sino entender por qué. Te va a dar muchísimas pistas. La observación intervenida es súper potente, ¿eh? Que es cuando, fijaros lo fácil que sería que cuando estás eligiendo algo en el súper, que te lleguen y te dice, ¿por qué has elegido ese bote en lugar de ese otro si lo tenías al lado? Y haces, pues no sé. Pero realmente sí lo saben, hasta que dicen, pues el que he usado siempre, ¿por qué es el que compraba a mi madre? O porque me lo han recomendado. O no sé, es que me parece más bonito. Hasta que no les preguntas, tú no lo sabes. Puedes hacer conclusiones, ¿vale? Pero no puedes hacer realmente un análisis certero. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí. En el análisis del cliente objetivo lo definimos nosotros. Nosotros, literalmente, yo me siento con mi cliente y dibujo, a ver, ¿qué edad creemos que tal? Y luego hay una parte, eso es la parte que os comenté en ese momento de que el hecho de ser humanos todos, si conectamos más con esa parte, nos ayuda a ponernos mejor en los zapatos del otro. Entonces, si yo te pregunto, ¿y qué tipo de vida crees que tiene? Ah, pues no sé, pues es que no tengo. Si no te quieres meter en el papel es muy difícil, pero el que se quiere meter en el papel, obviamente va a hacerlo desde su vivencia y desde su juicio, desde lo que ha visto de ese perfil. Pero a lo mejor nunca te has para pensarlo, pero tu cerebro ha ido recogiendo información. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿y qué es lo que le molesta más? ¿Qué crees que le puede molestar más a la gente en estas cosas? Pues no sé, igual esto, igual a tal, igual no sé qué. Fíjate, y de repente haces, fíjate, pues yo tengo un compañero que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Y porque estás entrando a buscar la comprensión. Pero eso lo utilizamos para dibujar el cliente objetivo, que es básicamente ese nicho de personas al que le vamos a ir a hacer observación, las entrevistas, las encuestas y tal. ¿Puedes utilizar redes para hacer encuestas? De hecho, se pueden hacer muy sutiles, pasa que es más lento y no está del todo cribado, o sea, no está del todo perfilado. Tú puedes coger en tu audiencia de LinkedIn, por ejemplo, y poner preguntas sueltas, incluso en tu audiencia de Instagram, de TikTok y tal, y ver qué responde la gente. Pero no sabes si la audiencia está del todo filtrada. Sobre todo si nunca has trabajado tu audiencia. Pero hay, por ejemplo, los propios, lo veréis con influencers, que lo que hacen cuando no sabemos si aceptarnos, lo que hacen es preguntarlo por stories y se lo preguntan a la gente. ¿Por qué? Porque su audiencia tiene la respuesta de lo que quieren. Igual que en la comunidad, cuando pregunto, oye, ¿preferís este tema o este tema? Realmente quien mejor me va a responder es el usuario real. Porque yo puedo hacerme todas las teorías en mi cabeza y además los perfiles profesionales que nos dedicamos a temas técnicos, como tu caso, solemos tener una opinión que no es la real. O sea, una visión que no es la real. Porque lo hacemos desde nuestro nivel de conocimiento y a lo mejor nuestro usuario no tiene el mismo nivel de conocimiento. ¿Sí? Entonces, no va a ver las cosas como las vemos nosotros. Ahí entran también factores culturales, ¿vale? O sea, todo el tema cultural es muy importante. El tema generacional, los hábitos de consumo y tal, también van a sesgar mucho. Entonces, no hay una herramienta que te vaya a ayudar a hacerlo al 100% igual, porque no es posible si no vas a la gente,
Pero si te entrenas y lo haces despacio y te dedicas tiempo, o con una sesión puntual, si quieres analizar eso un día, por ejemplo, se puede tener una consultoría específica para plantear esas cosas, se pueden ver detalles, pero nunca la certeza final. O sea, lo puedes utilizar lo que decías antes, para ir avanzando, para decir, bueno, me voy a probar, parece que tiene más sentido por aquí, parece que tiene más sentido por allí, pero no lo vas a saber del todo porque no has hecho la profundidad del análisis. Entonces, vas a ir haciéndolo ya con resultados. Es que no termina de funcionar, pero es como no sabes por qué, por ejemplo, no sabes qué prioridades tienen, igual no es que no funcione porque no sea el producto correcto y la persona correcta, sino porque a lo mejor no estás enfocando la comunicación correctamente. Y sí es el producto, sí es la persona, es la forma de traerla lo que no termina de llamarle. Y eso lo habréis vivido muchas veces, con productos o servicios o personas que digas, de primeras han entrado y cuando ya por alguna razón tienes una segunda oportunidad de conocer un poco más el producto y dices, pues mira, es que no lo había entendido así. Pues entonces sí que me interesa. Eso es porque algo había en la primera comunicación que no era. Pero cuando ha tenido una segunda oportunidad, por lo que sea, o se lo ha contado otro, le ha contado lo que sí le interesaba y entonces sí que lo ha interesado, sí que lo ha conectado. ¿Vale? Me he extendido para decirte básicamente que no, pero... Gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, respecto a este tema, no sé si tienes alguna otra pregunta. Ahora entramos en tus clientes si quieres y profundizamos un poco más. Pero bueno, yo siempre digo que soy un poco, y me estoy intentando quitar la palabra de pesada del cliente, pero porque de verdad conseguir llegar hasta aquí, cuando digo que es un cambio de juego, es que hace un cambio de juego radical en un negocio. El día que le di un poco así de guerra a Nuria, por ejemplo, con este tema, fue porque analizando, le dije, oye, acabo de darme cuenta que no estás resolviendo el problema real. El problema es estás resolviendo una parte, pero te falta la otra parte. ¿Qué pasa con la otra parte? Si la otra parte está cojo. Entonces, de repente, y eso es porque profundizas y vas entrando pero tienes que hacerlo, obviamente, pensando, poniéndote en el lugar, si has vivido la experiencia antes o no, y ahí entras en el juego. Pero si nunca has vivido los pies, lo mejor que puedes hacer, y eso lo veréis, es una otra forma de hacerlo, es ser vosotros el usuario, convertiros y pasar por eso. Hay casos muy extremos de esto, desde habéis visto el programa de jefe infiltrado, por ejemplo, para ver cómo sus empleados trabajan con el resto del equipo, pero hay muchísimos. El mystery shopper, que eso se utiliza mucho en retail, que es que una persona hace una compra a ciegas y lo que hace es hacer una compra sin decir nada y luego reportar cómo le han tratado, qué tal ha ido todo, si le han ofrecido lo que tenían que ofrecerle, si están en campaña de tal, si se lo han ofrecido, ¿no? Está evaluando en secreto. Eso lo podéis hacer vosotros, por ejemplo, con otros competidores. Hacer como de mystery shopper, pero de investigación. Y eso lo hace muchísima gente, para ver y entender cómo está funcionando la competencia, qué es lo que dicen, qué es lo que te cuentan, por dónde te están intentando vender, ¿no? ¿Qué es lo que te tienen más fuerte? ¿Cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles? Y ahí vas cogiendo y decir, mira, esta gente que ya está haciendo cosas parecidas o lo mismo y tú estás intentando mejorarlo o cambiarlo de nicho, focalizan mucho este tema y este tema. Parece que esto sí, esto es lo más importante y tal. Y vas cogiendo notas. Entonces, es otra forma de coger información sobre los usuarios sin ser tú quien vaya al usuario final a hacerle una entrevista. ¿Vale? Pero sí que recomiendo por lo menos las encuestas, de verdad. Lo único que sí que hay, eso os dije, dos formas de encuestas. La misma encuesta hecha a la persona que entra dentro del cliente objetivo, es decir, que cumple con esos parámetros iniciales, y luego todas las que no. Porque esta es realmente la que me importa. Me va a dar un montón de detalles, de información. De hecho, es por eso el que me dibuja. Del cliente objetivo pasamos por la encuesta y generamos el cliente ideal, literalmente. Entonces, eso es lo mejor. ¿Cuesta? Sí, a veces cuesta mucho, porque no conocemos a la gente suficiente, porque no sabemos cómo llegar a ellos, pero por lo menos nos intentemos encontrar 10, 15 personas por lo menos de una manera o de otra lo más cercano posible para entenderlo. Porque con una buena muestra, muy buena de calidad, de ser las personas correctas, no hace falta conocer a miles de usuarios. Se hace una buena muestra con mucho menos, con 10, 15, 20, 30 personas. Ahora, si vamos a grosso modo y no tenemos ni idea,
hay que hacer cientos, pero las primeras preguntas son de cribado. ¿Qué edad tienes? ¿En qué trabajas? ¿Qué son esas cosas del perfil del cliente objetivo que las estamos cribando para ver qué preguntas voy a leer y cuáles no? Porque las que no entran aquí las puedo desechar. O puedo tenerlas ahí como observación, lo que decías tú. Pues si tengo 3 clientes, a lo mejor estoy enfocándome a este y me están llegando otros. Bueno, voy a ir entendiendo y escuchando, porque a lo mejor otros te resulta que sí que buscan el producto tal y como lo tienes, y no el que tú bueno, nunca se sabe. Eso es lo bonito, que no hay una fórmula mágica con esto. Y de hecho, hay mucha gente que aunque sepa hacer esto, a ver, la verdad es que la gente que sabe hacer esto bien, luego lo que le falta es la ejecución. A lo mejor tenemos toda la teoría y la estrategia, pero luego no sabemos ejecutarlo. Pero si luego sabemos traspasarlo a ejecución, a estrategias, a desarrollo de productos, venta y todas estas cosas, entonces tenemos una estrategia muy poderosa y muy integrada, que es que está hecho a medida del usuario. Y luego, obviamente, vamos ajustando, ¿vale? También el usuario también cambia y crece. De ahí los feedbacks, coger opiniones, reviews y tal, porque nos va a ayudar a ir ajustando y ver, mi cliente está creciendo, está cambiando, está madurando, ¿crezco con él? O yo me quedo en un segmento y no crezco, simplemente me quedo siempre en este segmento de gente que entra y en algún momento sale. Por ejemplo, un colegio. Él no acompaña a la gente, él hace esta edad. Y de aquí a aquí. Y cuando termina, pues, adiós. Y lo que está haciendo es recoger toda la gente que entra en ese momento. Pero hay productos y empresas que lo que hacen es ir creciendo con su cliente. Lo veríamos, por ejemplo, en algunos colegios que empiezan a lo mejor en una zona nueva con infantil y según los niños van creciendo, van abriendo el siguiente año, el siguiente año y el siguiente año, van más despacio. Lo que están haciendo es crecer con él hasta donde pueda crecer. Ninguna empresa te acompaña toda la vida, ¿eh? Las de seguros pueden abrazar todo el aspecto, eso es verdad, pero con distintos servicios. De hecho, no es el mismo seguro prenatal que natal, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Por eso también, aunque estén acompañando, tienen distintos servicios diferentes según el momento y el estilo de vida. Realmente, aunque sea la misma empresa, está segmentada por nichos, ¿vale? Lo que han ido es ir cubriendo, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cómo todo eso sí que va cambiando y va jugando. Y yo, si queréis, Bueno, listo, dime. no, que iba a comentar que cuando yo hice el ejercicio de cliente ideal, yo más bien pensé en unos criterios. ¿Vale? Criterios de... ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te oigo perfecto. Ah, vale. Por ejemplo, podría ser personas que tienen conocimiento, o sea, que sabe de qué va lo que son sistemas de información geográfica, sabe que es un conocimiento que en el campo donde trabajan podría aportarle, digamos, herramientas para ascender, herramientas para abordar problemas más complejos, etcétera. Pero que, bueno, recibieron una capacitación durante su carrera, lo dejaron allí y quisieran profundizar más. Ese es un criterio para elegir cualquiera de los segmentos, ¿no? Visualiza oportunidades en este campo en su trabajo futuro, o sea, piensa o emigrar de trabajo o empezar a participar en proyectos donde este tipo de habilidades le dan, digamos, un plus en su desempeño. Requiere estos conocimientos para el desarrollo de un programa o proyecto que tiene convenido o pautado. Bueno, este va de lo anterior, aunque este lo pensé un poco más por los seniors, ¿no? O sea, un profesional senior que se siente que se ha quedado como rezagado desde el punto de vista tecnológico y que quiere tener una capacitación que lo vuelva a colocar otra vez en un tema que sabe que en el futuro va a tener oportunidad o que le va a brindar oportunidad. O Vale. simplemente hay un sector que simplemente no sabe absolutamente nada, sin embargo ha oído hablar y que le gustaría profundizar un poco más. Este va inicialmente con una expectativa mucho mayor porque podía decir, no, esto no es lo mío. O puede decir, oye, esto luce interesante, me voy a ir. Por ejemplo, esto podría ser para estudiantes de última parte de las carreras, ¿no? De las carreras técnicas que usan este tipo de... Y hay un criterio que me gustaría incluir, pero no sé cómo incluirlo, porque hay sectores que ignoran que esto existe
y que enterarse de esto y capacitarse en esto y tener esto como una herramienta dura, le podría aportar mucho a su profesión. Por ejemplo, los que hacen mercadeo. Una persona que hace mercadeo, que maneje estas herramientas que le va a permitir a entender a sus clientes, dónde se ubican, entender cadenas de suministro, hacer ¿cómo es que se llama esto? O sea, que le hacen un seguimiento al producto, dónde se mueve, custodia, qué sé yo. Esos clientes simplemente nunca van a llegar a mi curso porque no saben la ventaja que le puede. Entonces estoy pensando es dónde colocar esos anuncios para tratar de captar, evidentemente, con una descripción de estas aplicaciones en las áreas de mercado, en las áreas de logística de productos, en las áreas de diseño de infraestructura para ampliar comercio, infraestructuras de servicios, etcétera, ¿no? Y creo que la última, bueno, también yo digo que algunas de estas características se aplican también para un B2B. Estas fueron como las cosas que yo, un ejercicio mental que hice propio, o sea, sin utilizar ni inteligencia artificial ni nada. Ah, perfecto. Lo que estás utilizando es eso estaría dentro del cliente objetivo y estás segmentando por nivel, grado de conciencia o de necesidad. Pero ahí, dentro de eso, no están todas por igual. Según tú me has contado, yo tengo claramente una idea de cuáles tienen más sentidos que otros. Una cuestión muy fácil. Cuando nos metemos, por ejemplo, primera, fácil, vamos a ir por descarte. Cuando vamos a ir a buscar un cliente, ¿qué es más fácil? ¿El que tiene la necesidad o el que ni siquiera sabe que existe? El que tiene la necesidad va a ir a buscarlo, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido, o tiene más sentido, ir hacia el que ya sabe y tiene esa necesidad y ese conocimiento sobre que existe eso, que el que ni siquiera sabe que existe. Esto, si hacemos esto, que es ir a los que ni siquiera saben que existe, yo lo llamo evangelizar. Te toca aperturar que existe una solución distinta. Y te digo, por experiencia propia, que es un trabajo arduo, lento, ¿vale? Porque como ni siquiera saben que existe o que les va a ayudar, es muy difícil hacerles llegar. Aunque digas, es que puede cambiarlo todo, como lo diría yo. ¿Te puede cambiar la vida? Sí. Pero es que no tienen, ni siquiera saben que existe, entonces te toca hacer mucho trabajo de campo. Mucho ir, mucho buscar, mucho... Entonces, de primeras, el que sabe que existe versus el que no sabe que existe, fuera. Me quedo con el que sabe que existe. Ahora, dentro de los que saben que existe, ¿qué tiene más sentido? Los que saben que existen, y bueno, está bien, o el que sabe que existe y lo necesita ahora porque tiene un proyecto emergente y lo necesita. ¿Quién tiene la necesidad? La necesidad siempre manda. Claro. Entonces, cuando de verdad lo necesitas, es cuando dices, ahora no me queda otro remedio, tengo que hacerlo. O cuando quiero ascender a un puesto donde eso es necesario, es lo mismo, lo hago por necesidad, porque quiero conseguir esa habilidad para poder hacer algo. Y entonces la requiero. ¿Sí? Vale. Es como estudiar, muy fácil, cuando estudiamos idiomas, ¿qué pasa con la gente? No, hay que estudiar inglés, así porque sí. Y no aprende ni Peter. ¿Por qué? Porque nadie tiene necesidad. Ahora, te vas a ir dentro de 6 meses a Inglaterra 1 año. Ya me vale aprender, porque si no, ¿no? Ya tienes una necesidad real. O resulta que es que quieres aspirar a cierto tipo de puesto de trabajo y te piden inglés. Entonces, requieres el idioma para hacerlo. Entonces, sí tienes un interés real y ya es necesario para ti. Entonces, ya no es solo que sepas que existe, sino que además la necesidad está ahí. Entonces, tú tienes clientes que los tienes ahí ordenados realmente por eso, por necesidad y conocimiento o consciencia de esto. Entonces, es muy fácil decir, ¿por cuál tiene más sentido ir a buscar primero y enfocar mi foco? El que sabe que existe y tiene la necesidad presente. Es decir, el que quiere cambiar de trabajo y requiere esto,
y si lo requiere ahora para poder ascender, o el que lo requiere dentro de un proyecto en concreto. Entonces ahí sí que podría ir a un B2B incluso, porque puede ser que la empresa sabe que necesita que haya gente dentro de su equipo que tenga eso, y a lo mejor la venta no es al usuario, sino a la compañía para que la dé al usuario, ¿sí? Al profesional. Entonces, ahí es, pues, en ese caso en concreto, sí tiene sentido el enfocarse un poco a lo mejor al B2B, a empresas que desarrollen X tipo de proyectos y necesiten X tipo de skill, donde tú enseñas la skill, ¿vale? O al usuario final directamente, que a lo mejor son emprendedores o tal, o cualquier cosa, y las necesitan igualmente, pero se las van a pagar ellos. Ahí hay un cambio, obviamente. ¿Es la empresa la que la quiere para su equipo o es la persona la que la quiere para sí mismo? Pero ya estamos yendo al perfil de lo necesita ahora o en una víspera de corto plazo. Sabe que va a iniciar un proyecto y necesita a alguien con eso. O yo sé que quiero cambiar de trabajo y necesito esa habilidad. Entonces, todo lo demás, fuera de momento, porque te vas a desgastar intentando llegar a ellos. Ya te acabas de quedar con un cliente mucho más específico. De hecho, se te han quedado realmente como dos. El que lo hace por sí mismo, pero necesita la habilidad para crecer, si consideramos que es lo que tienes que averiguar tú. ¿Es necesaria esta skill a día de hoy para subir de categoría? Si no lo es, por ejemplo, en el mundo del desarrollador, saber X tipo de código es necesario para ciertas cosas. No, sale un código nuevo. Es una ventaja para ciertas personas estar al día y aprender los lenguajes nuevos para poder implementarlos dentro. Si sale, ya esa persona ya está actualizada. Esa persona va siempre un poco por delante, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque eso pasa mucho, sobre todo en desarrollo tecnológico. Porque si no tienes el equipo obsoleto y necesitas contratar a alguien que tenga eso. Entonces, o le haces al equipo a alguien aprender eso, o te toca buscar a alguien que lo sepa. Ahora, si ya hay alguien que por motu propio lo está haciendo porque le gusta estar al día, porque le permite aperturar cosas nuevas, es un perfil. ¿Ves que hay un perfil psicológico muy especial ahí detrás? Esa persona de innovación que le gusta estar al día, que tal. Ese nicho es muy concreto. A eso sí que es muy fácil targetearlo, porque a él le podemos preguntar, le podemos conocer muy bien sus prioridades, qué es lo que está enfocando. Por ejemplo, si sabemos que está trabajando, de cara aquí al cliente ideal, sabríamos qué prioridades tiene, porque no lo hace por necesidad, lo hace por afición personal y porque eso le da ventajas laborales, de posicionamiento, o salariales, o lo que sea, ¿no? Suele ser gente muy proactiva. Es lo que llamaríamos también los típicos early adopters. Son gente que está a la vanguardia en esas cosas, busca estar actualizada, ¿no? Entonces, es más fácil. Ahí es muy sencillo ir a las personas que están dentro de las empresas y a las propias empresas que hacen el desarrollo que necesiten esas habilidades. Vale. Por un lado o por el otro. Pero ya sabes a quién vas. A ese tipo de... Y son dos nichos distintos. Si te fijas, uno es la empresa, que es lo que decían, ¿puedes hacer para empresa? Sí. Tendría que hacer esto como más básico, porque las empresas no son tan profundas. Para la empresa, ¿qué tipo de empresa? ¿Qué prioridades tiene la empresa? ¿Qué tipos de proyectos desarrollan? ¿Qué ¿no? ¿Cómo suelen funcionar? Lo que sea, ¿no? Para entender si quieren esta skill más o menos. Y luego a esa otra persona dices, vale, esta persona trabaja dentro de esta empresa, pero no es lo mismo que yo le venda a la empresa que a la persona. Ya tendríamos dos nichos, aunque estén conectados, súper conectados. Son dos formas de llegar al usuario, pero son usuarios distintos, porque uno sería el que lo hace por sí mismo y el otro sería otro miembro del equipo que él no lo haría por sí mismo. Pero en el momento en el que la compañía dice, necesitamos que alguien aprenda, ¿quién lo quiere hacer? Hace, pues yo. Normalmente es alguien que dice, pues yo, o dicen, alguien tiene que hacerlo. Y al final a veces es a dedo. Y lo vas a hacer tú. No hay discusión. No es opcional. Eres tú el que va a aprender a hacer esto y va a hacer esta formación para utilizar este código. O lo que estemos haciendo, ¿no? O estas técnicas, herramientas, estrategias, lo que sea. Entonces, tiene mucho más sentido ese foco. Y tienes solo dos nichos, y eso que aún así te diría, escoge uno principal, analiza bien tú qué tiene más sentido, qué ves que tiene más sentido, si ir a la propia empresa que tiene la necesidad para incluirlo, porque además va a ganar un beneficio muy directo del propio uso de la herramienta, del conocimiento, que la persona en sí misma, que ella no gana nada. Nada en el fondo, que es decir, gana mucho pues, a nivel personal, de realización personal, profesional, pero la empresa, si utiliza eso es porque ella sí que gana, ¿verdad?
Claro. Gana de que su equipo sepa usar eso porque eso le da... Entonces, ¿quién tiene realmente quién va a ganar más? ¿Quién tiene mayor beneficio en todo esto? La compañía. Claro, claro, claro. ¿A quién tiene más sentido, aparentemente, ir a venderle de todo? A las empresas que ya tienen estas necesidades y que se pueden beneficiar de que su equipo sepa usar esto. Porque ¿qué le voy a contar? Lo que hablábamos con Nuria. Yo sé que la empresa necesita esto y le voy a contar cómo utilizar esto revierte en sus resultados o en sus ganancias o en eficiencia o en lo que sea que esté ganando. Entonces, yo le estoy vendiendo una formación para su equipo, pero le tengo que vender los resultados de que la empresa pueda utilizar esa herramienta en qué revierte para ella. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate, yo previamente había hecho una búsqueda en internet o un análisis de cuántas ofertas formativas hay en lo que yo quiero ofertar, ¿no? Vale. Para conocerlas, para ver que más o menos, porque inclusive este tipo de formación ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Vale. Y en base a eso, a saber exactamente cuáles son las empresas, a leerme alguna de las opiniones de los egresados, etcétera, con los criterios que te acabo de mencionar, que eran como 6 o 7, eso lo transformé en un prompt, diciéndole además que lo que iba a vender era determinado producto y está definido en un pequeño párrafo, y me dio una lista de personas, instituciones, porque lo hice amplio, ¿no? No lo hice dirigido a un B2C, sino un B2B o un B2B o C, cualquiera de los dos. Vale. Entonces, me dio, digamos, una segmentación que son jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, profesionales senior, empresas privadas, gobiernos locales e instituciones educativas. Y de cada uno de ellos, por ejemplo, en jóvenes profesionales, hace hincapié en determinadas profesiones, por ejemplo, como ambientólogos, biólogos, geógrafos, geólogos, ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, urbanistas, planificadores, analistas de datos. Eso por decirte nada más ese sector. Y así tengo para cada uno de ellos, me dio como por ejemplo, en instituciones educativas, me dice cuáles son los tipos de instituciones educativas donde podrían ser potenciales clientes. Te dejo para que hable. Vale, entonces, ahí realmente te está diciendo lo mismo. Al final es todos los estudiantes, todo eso te lo puedes quitar. Again, porque no están en una posición de necesidad. Ahora, la empresa privada y la institución pública funcionan muy distinto y los debes de tener como clientes distintos, pero sí que vienen a ser un poco el B2B. Por lo menos es un B2B. Ya sabes que dices, vale, aquí encajan y son relativamente más similares las ventas, porque sigue siendo un efecto directo sobre la empresa. La diferencia es que si es una institución gubernamental, pues son otros procesos, ¿vale? Y funcionan un poco distintos. Pero obviamente, si ellos, y te van a exigir cosas distintas, pero ahí ambas son empresas que van a ganar de que alguien de su equipo aprenda a hacer esto. Entonces, ahí es donde te digo que tiene como mucho más sentido. Cuando nosotros aprendemos a usar algo, si nosotros no podemos ganar nada o no nos permite hacer algo, es más complejo. Entonces, que nosotros dediquemos el tiempo si no hay una necesidad detrás. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pero son las empresas y las instituciones las que sí. Entonces, de todo lo que hemos estado hablando, me reitero en que el B2B creo que es lo que tiene más sentido y las instituciones gubernamentales encajan un poco ahí. Simplemente ahí sí que son como dos micronichos del B2B. Las instituciones gubernamentales y la empresa privada. Pero siguen siendo empresas con equipos, con esos perfiles, que lo que te está diciendo muy bien con si son agrónomos, si son tal, es te va a ayudar a decir qué empresas tienen esos perfiles a su cargo, tienen esos equipos. A esa gente, esas son las empresas a las que a ti te interesa. O sea, lo que realmente te falta, o sea, ya tenemos una parte muy grande, es tu herramienta sirve para muchas cosas, lo que tú enseñas, ¿vale? Es qué empresas se pueden beneficiar más, qué sectores se pueden beneficiar más. No significa que te encajes, ¿vale? Para siempre, pero sí decir, me lo invento. Pues mira, las que trabajan en agricultura o las que trabajan en tal, se pueden beneficiar mucho por esto y por esto, ¿vale? Voy a empezar por ahí, por las empresas dentro del ámbito de agricultura, tanto que se dediquen en esta parte, entonces dentro de las gubernamentales, pues las instituciones que tengan programas para esto y sí que hagan la labor activa aquí. Y en las privadas, las privadas.
Pero ya tienes claro que vas, ¿a qué tipo de perfil dentro de la empresa vas? Al agrónomo, al tal, al cual, al ingeniero, no sé qué, a estos perfiles, porque eso qué significa que cuando tú vas a ir a hablar con ellos les dices, para los miembros de tu equipo que sean esto o esto, cualquiera de ellos puede ser la persona que implemente de mejor manera esta herramienta. Tú le estás diciendo a quién se lo tiene que dar dentro de su equipo y le estás diciendo por qué, le tienes que decir por qué. ¿Por qué ese perfil? Pues por lo que sea, por conocimientos, por práctica, porque ya viene de otras herramientas, lo que sea. Pero ellos son los que tienen la potestad y ellos son los que van a hacer el cobro, de hecho, de las herramientas. Ellos van a pagar la formación para sus equipos. ¿Sí? Ambos, tanto la empresa privada como la empresa institucional. Pues, de hecho, porque si es institucional, seguro que o lo hacen ellos o difícil. Pero esto es más complejo, ¿vale? La institucional es más compleja por los procesos de compra, los procesos de adquisición de todas esas cosas. No es imposible, ni mucho menos, si se pueden hacer perfectamente, ¿eh? Y hay empresas que se dedican de forma exclusiva a clientes institucionales, que lo llaman. Básicamente, empresas gubernamentales, ¿vale? De servicio público, ¿vale? Puedes tener ese área y tener la otra al mismo tiempo. Te toca evaluar cuál parece, incluso con esto, dentro de esos, qué mercado tiene más sentido, cuál parece que lo puede aprovechar más y tener muy claro esas partes. Ya sabes que el B2B tiene más sentido para ti, para ir directamente al B2B en lugar de al B2C. Hace un poco más lenta la venta, ¿vale? Pero es diferente. Lo que te falta es definir bien de los mercados que pueden aprovechar tu herramienta, cuál lo van a sacar mayor partido a menos plazo o cuál le va a sacar una mejor rentabilidad o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí te falta dibujar esos mercados literales por sectores, industrial, agrónomo, tal, no sé qué, todo. Y decir, qué aplicaciones tienen cada uno de ellos y ver en cuál tiene como más potencia, más sentido. No significa que los otros no existan, eso es lo de siempre. Puedes ir a ellos luego, pero es para elegir el primero. Es decir, voy a empresas dentro de este sector y quien tiene que aprender es este perfil. Vale, entonces, ¿yo qué tengo que conocer? Este sector muy bien, le puedo contar las bondades del sistema de aprender esto para su sector, en que lo posiciona, en que lo mejora, en que le permite, en que le da rentabilidad o lo que sea. Se lo cuento a la compañía porque es lo que quiere, obviamente, le tengo que decir en qué es lo que está ganando y luego simplemente le tengo que decir que yo lo tengo que saber finalmente, que es de cara a tú dar la formación, al final la formación se la das al usuario final, al consumidor. Diferencia entre cliente y consumidor es que el cliente paga, el consumidor consume. En este caso, pagaría a la empresa, que la empresa es el cliente, el consumidor es el profesional que adquiere la formación. Tú tendrías que, al final, yo la venta la hago al cliente, pero la formación está hecha para el consumidor. Entiendo. Con lo que se supone que no es lo mismo. Porque a lo mejor no son en grupo, son privadas, o son en grupo pero tienen que cumplir ciertas cosas, o son privadas y es que voy a la empresa a dar la formación a la persona, lo que consideres, ¿no? Entonces, ahí es donde está hecha para el usuario final la formación en sí misma, la forma de darla, la forma de impartirla, la forma en que doy documentación, todo eso está hecho para la persona. Pero mi venta y mi cliente es la empresa. Yo tengo que tener procesos de facturación, de gestoría, de no sé qué, de ventas, redes. ¿Qué redes utilizo? ¿El del usuario final? No. ¿Dónde está la empresa? La empresa. Y dentro de la empresa, ¿quién toma estas decisiones? ¿De qué departamento depende este sector? ¿Es el de ventas? ¿Es el agrónomo? ¿Es el quién es? Y ese es el perfil, como decían, ese es el perfil que luego tenemos que ir a buscar. Para no te pierdas yendo, hola, el info @ no. ¿Por qué? Lo usas LinkedIn y dices, busco al que suele ser el director de no sé qué, o sea, qué roles suele tener la persona que a ti te interesa, Claro. que va a tomar esas decisiones, que lidera esos equipos, por ejemplo, o esos proyectos, ¿vale? Y ahí es donde dices, vale, a lo mejor tienes que ir al ingeniero agrónomo del ayuntamiento, porque es el que lidera los proyectos de lo que corresponda y ese es el que vale, pues a lo mejor me tengo que ir al ingeniero agrónomo de jefe de la empresa, de las empresas, ¿vale? Entonces, yo que tengo que buscar en LinkedIn, jefes, ingeniero agrónomo jefe de empresas de este ámbito. ¿Ves? Vamos poco a poco, nos está permitiendo profundizar mucho más. Vale. Y ahí vamos respondiendo todo esto, porque ahí también verás, si fuéramos al consumidor, obviamente la empresa, que no sería el cliente, puede tener o no tener una edad. Las empresas también se consideran que tienen edad, ¿vale? Una empresa bebé literal, son empresas pequeñitas, startups, están naciendo.
pasan por su juventud, por su adolescencia y se van viendo cómo van creciendo. Entonces, una empresa madura que lleva muchos años, suelen ser grandes, no sé por qué, pero tienen otra forma de pensar, otros procedimientos. Las empresas jóvenes funcionan distinto, ¿sí? Por mentalidad, por fluidez, por agilidad, porque el equipo suele ser más joven. Eso también importa. Claro. Entonces sí que podemos entender, incluso hacer el perfil de la compañía. Son empresas más jóvenes, más familiares, la típica empresa que literalmente es como muy familia y es que eso tiene otras consecuencias, ¿no? Entonces no, resulta que no es que tenga que ser el director de no sé qué, es que es mi primo el que tiene que tomar la decisión. Y entonces ya no funciona igual, porque la cadena de mando no funciona igual cuando hay líneas familiares, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden influir. En este caso no creo que tenga ese problema, en concreto de la familia, pero hay sectores donde hay empresas familiares, ¿eh? Sí. Hay que saber conocer dónde se mete uno, cómo lo vende, quién lo tiene que comprar, al final quién es el que de verdad lleva las riendas, porque a veces parece que es el director y no es el director, resulta que es la cuñada que está detrás, que ni está ni en la empresa, pero es la que lleva los hilos, no lo sabes. Y resulta que dices, contras. Entonces, funcionan diferente. ¿Dónde se encuentran? Si tienen sitio físico, si tienen oficinas físicas. Si hay eventos de esos sectores, puedes ir a esos eventos. Suele haber ferias de los sectores. Más fácil que te vayas a encontrarlos a las propias ferias, ¿no? Esa es la parte de dónde se mueven, qué hacen. Vale. Entonces, ya sabes más o menos qué perfiles buscas dentro de empresas. Te falta definir los sectores y con eso definir todo esto para poder hacerte ese cliente un poco más a fondo de ese tipo de empresa. Y dentro de la empresa sí que te diría tanto que vayas a quién es la persona que te compra, como incluso y te hagas luego de la parte del consumidor, que es la persona que luego le impartes la formación, que no tiene por qué ser, tampoco será el mismo seguramente. Es verdad. ¿Vale? Entonces, te toca hacer un poco el trabajo, un poco extra, igual que le pasaba a Nuri, de una es mi empresa, luego el cliente final y luego además te toca la persona que toma las decisiones con la que tú quieres hablar. Eso es lo que hace es hacer eficiente tu tiempo. No buscas hablar con cualquiera, buscas hablar con esta persona de cada empresa y tu objetivo, y a través de LinkedIn lo bueno es que puedes hacer eso. Dedicar tu tiempo solo a buscar a esas personas. No hace falta hacer cientos de contactos, hace falta hacer los contactos adecuados. Entonces, es mucho más eficiente que yo haga los 15 contactos que necesito de las personas concretas, 1 o 2 o 3 que creo que pueden ser las que llevan el mando de esta parte en esta empresa, que buscar a lo loco y mandar cientos de invitaciones. No, 1, 2 o 3 por empresa, creo que son estos los perfiles. Y si no, ¿qué puedes hacer lo primero? Preguntar, oye, ¿quién es el responsable de tu empresa de esto? Pues mira, es no sé quién. Genial, ¿me podrías dar su contacto? Pero ya sabes lo que tienes que preguntar. Estoy buscando al responsable de esto, que es el que sabe. ¿Me explico? Entonces, ahí es mucho más sencillo. Estás haciendo eficiente tu venta, tu tiempo y tus recursos. Claro, claro. ¿Sí? Vale, ¿no? Fenomenal los comentarios que me has hecho. ¿Se ve mejor así? Por lo menos entrabas en la sesión tengo entre 3 y 5 clientes a la vista y todos parecen igual de posibles. Nada, tenía una pregunta en relación a eso. En base a tu olfato, entonces tú, ¿qué sugieres en relación al sector de los jóvenes profesionales o al B2B? ¿A cuál, en mi caso, podría...? Yo veo más sentido en el B2B por lo que te digo que es la parte de necesidad. No, entendí toda tu argumentación. 100%. Ahora, jóvenes profesionales, lo que te digo, lo puedes tener, pero como todo es ir por foco, yo pondría el foco inicial en una cosa, porque es que no tiene nada que ver un cliente con el otro. No. ¿Vale? Entonces, lo que sí que puedes hacer es desde tu red y utilizar tu marca personal, tu red personal de LinkedIn para hablar de la herramienta, hablar del sistema, la importancia que esto tiene, cómo está repercutiendo. Y a lo mejor hay gente que de manera natural se interesa por ello, sean jóvenes o no. Otra cosa es que digas, oye, ya tengo conquistados mis empresas y tal, no sé qué, voy a ampliar, voy a ver si hablo directamente, no con el profesional, con las escuelas que forman a esta gente. Porque para que el propio profesional, y además tan joven, con la situación económica que tienen los jóvenes, decida invertir en seguir formándose, tiene que tener súper claro
que eso le va a ganar puestos. Si no es una habilidad clave para ganar un puesto, como podría ser los idiomas o podría ser una línea de código, o podría ser lo tuyo si así lo es, Bueno, entonces ellos mismos de su dinero es más difícil que inviertan, a no ser que estés con ese perfil que hablábamos, que es el que tiene que estar a la vanguardia de la tecnología y entonces ese intenta estar a la última en todo. sí, yo tengo, por ejemplo, un estudio de mercado masivo que hice en un corto estudio de tiempo. Que yo cuando hice el máster, fue un máster donde estaban metidos en principios biólogos, ambientólogos y alguno que otro ingeniero. Y casualmente había durante el máster una materia de lo que yo quiero enseñar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue el desempeño? Que la mayoría estaba muy perdido, generalmente con todos los ejercicios. Habían unos pocos que manejaban las cosas y que, entonces ahí fue en parte donde dije, oye, una capacitación aquí que la pudiera vender en frío, si la tuviera lista, pues se me hubiesen anotado quizás varios allí, bueno, poniendo precios estudiantes, ¿no? Claro, pero ahí es lo que tienes, ves cómo cambian. A lo mejor precio estudiante no te renta, o sí, No, es para una cosa que tienes que decir tú. Pero ese es el foco. Obviamente, a veces surgen las oportunidades, se pueden probar y se testean. Eso incluso todas las empresas de vez en cuando hacen campañas de testeo de otros trocitos del sector, de otros nichos, por probar, pero son MVPs, ni siquiera llegan, son campañas para ver si funciona. Otra cosa es cuando tengo claro que va a funcionar, entonces le pongo esfuerzo y le meto inversión. Claro. Pero si no lo tengo claro, pues a lo mejor, pues eso, testeo, pregunto, tal, no sé qué, y veo qué repercusión tiene. ¿Que tiene acogida? Lo puedo abrir y hacer un programa piloto. Vale, ¿Que vale. no la tiene? Pues no has invertido mucho porque no has puesto el foco y tienes el foco donde sabes que vas a tener el dinero. Es decir, si tu formación vale, me lo invento, no es lo mismo si vale 5.000 euros un usuario pequeño, que es complejo que se paguen esas formaciones. Ahora, una empresa, si tiene la capacidad de asumir esos costes, entonces, llevar un producto con unos costes que son los que los que tenga que tener y bien valorado estará, a una empresa bien, depende del tipo de empresa, por ejemplo, una empresa pequeñita, 5.000 euros en una formación para una sola persona es mucho dinero. Sí. ¿Vale? Pero a lo mejor se negocia, oye, mira, son 5.000 euros, pero formamos a 3, o no son 5.000, son 3.500 y lo que sea, cualquier historia, ¿no? Se adapta. El precio al final es una cualidad del producto que también depende del cliente, como bien has visto ahí con él. Tendría que hacerlo a precio estudiante, claro. Igual no nos renta, Claro. que no están dispuestos a pagarlo. O sea, porque no me sale rentable a mí. A lo mejor poner mi precio a 300 euros. Demasiado. Tendría que tener 100 o 30 o 40 clientes a la vez, 30 estudiantes, para que me salga rentable. Sí, Bueno, cursos de Coursera y qué sé yo que valen 15 euros, claro, pero tienen que ser masivos para tú poder ganar ahí. tienen que ser masivos. Para poder poner un precio pequeño, siempre tiene que ser masivo. Mm, Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ahí está el juego también. Tienes que valorar esas cosas que en el fondo tú mismo te contestas. Al final, si tendría que cambiar, igual no me renta. claro, claro. Bueno, es que la verdad, la diferenciación que he querido hacer en relación a las competencias que hay aquí básicamente son cursos online donde hay muy poco live, ¿no? No hay clases en vivo. Básicamente es un esquema de formación donde hay recursos multimedia y bueno, sí hay un foro de consultas y dudas y cosas donde también, bueno, o puedes responder tú o puedes responder un estudiante que entendió el ejercicio y sabe cómo hacerlo, ¿no? Eso digamos que es lo convencional. Ahora, una oferta diferenciada de lo que ya existe sería dar algunas clases en vivo y ofrecer un programa donde también haya la posibilidad de hacer una mentorización uno a uno, ¿no? Del proceso. Y evidentemente, o sea, podría haber un producto básico que es exactamente lo que dije al principio,
o puede ser un producto intermedio que tenga la asistencia de un... Eso se llama escalera de valor. Lo que estás haciendo, que es es un producto que según le pones o le quitas, gana o resta, o gana valor o gana menos valor, ¿no? Entonces, vale, el pregrabado lo puedes tener básico y ahí está. Y cuesta 300 euros. Inclusive la posibilidad de ponerlo opcional. O sea que, no, yo voy a entrar con el básico, pero estoy tan perdido que necesito que me des unas horas de asesoría. Sí, pero eso es como contratar a un profesor para que te explique algo. Entonces, claro, esas son las cosas que tú tienes que ir viendo. O sea, eso tienes que verlo, incluso la propia empresa, decirle, mira, hay dos formas. Yo puedo darle la formación, que este es el curso, aquí está, y luego tiene acceso a las sesiones en directo que se hacen cada semana y que se quedan grabadas. Pues imagínate como esto, ¿no? Y dices, para que entren y pregunten lo que necesiten, que esté pasando, y tienen 1 o 2 sesiones a la semana para hacer preguntas. O tienes la opción de que, además de eso, lo que hacemos es sumar valor, es que yo venga y el primer día y hagamos una primera iniciación en persona de 6 horas, ¿no? O ni siquiera. Siguiente nivel es que es completamente personalizado. Entonces vengo y al equipo le enseño y hacemos clases en privado, pero para eso tienen que ser mínimo 4 personas aprendiendo la herramienta. ¿Sabes? Pero ya estás... Subo y lo que hago es ir sumando, pero la base, el producto mínimo es, tienes aquí todo grabado, ahí lo tienes. Producto mínimo más un punto grabado más sesiones de consulta en grupo. Siguiente punto, oye, siempre puedo poner en grupo más acceso a no sé cuántas horas en privado, cuando las necesites para resolver las dudas que necesites. Y luego horas extras que puedan hacer falta a tanto la hora, por ejemplo. Y lo estás haciendo sumar, vas sumando, estás creciendo ese sistema de valor. Claro, claro. Pero también tienes que tener claro cuál es como el recomendable. Luego decirle tú tienes que buscar uno, ¿cuál te interesa a ti? Porque a lo mejor a ti no te interesa vender mucho el grabado, sino te interesa que te cojan un híbrido entre lo grabado más los directos más alguna sesión privada. A lo mejor lo que te interesa es que te cojan de la formación presencial. Tú tienes que tener claro cuál te interesa a ti, cuál crees que les va a ganar, con el que ganan ellos más, para luego enfocar la venta principalmente hacia ahí. Luego, esto es una forma de hacer la venta, ¿vale? Que es, yo quiero que me compres esto, y lo otro es que se te va de precio, no te preocupes, tengo esto, y haces un downside. ¿Vale? Entonces lo estás bajando pero yo te voy a poner el foco en lo que creo que de verdad merece. Otra cosa es, y no tiene por qué ser el máximo, puede ser un producto medio, puede ser el cuarto de 5, lo que sea. Yo tengo claro que esto es como el combo mejor para la compañía. O según la empresa, decir, pues mira, según la empresa creo que es mejor así, este o este. Oye, ¿cuántas personas son? Pues creo que es mejor este. Si me dices que son más de 2 o 3, creo que entonces es más interesante porque ganan esto y ganan esto y ganan esto, ¿no? Vale. Y al final, si te fijas en cómputo por usuario, Sara está más económico. Pero tú ganas más porque lo que sea, quiero decir, ¿vale? Entonces, tú tienes que tener claro el foco según lo que buscas. Entiendo. Ahí está. Mira, ya como que Nuria se nos va. Sí, Nuria se va porque tenía hoy que irse prontito, decía. Bueno, Estoy aquí, pero sí, en unos minutos me voy. Estoy aquí. Ya pensaba que habías dejado ahí al camello tomando nota. Es un caballo. No, pero gracias, ¿eh? ¿Es un caballo? Uy, yo he visto, como dijiste que había estado por Egipto, pensé que era un camello. Casi. Bueno, pues eso, que al final es un poco ir viendo todos esos detalles, ¿vale? Las cadenas de valor, ahí, depende de dónde vengas formándote, hay como mucha obsesión con eso. Yo tengo muchos clientes que también se ven un poco como, la cadena de valor tenemos que tener... Yo no tengo cadena de valor, por ejemplo, a día de hoy, ¿eh? Yo tengo el producto que tengo. O sea, bueno, mentira, tengo 2 productos, pero tengo 2 formas de trabajar. Un servicio que es proceso completo y otro que es consultoría puntual. No es muy difícil. ¿Tienes una duda concreta? ¿Quieres que nos sentemos 2 horas un día o 3 horas un día para...? Ya está. Incluso la mentoría personal, que es más... Vale, pero yo no tengo una cadena de valor. Es decir, realmente esto es un complementario. Eso suele ser para quien ya está trabajando conmigo, ya ha trabajado conmigo y se necesita una cosa puntual un día, o no hemos empezado a trabajar todavía, pero quiere probar y hablar algunos detalles en concreto y entonces te coge una sesión puntual. Que en el cómputo no sale mejor,
Pero, pues, a ver, obviamente si haces la comparativa siempre sale mejor, pero si vas a precio hora nunca sale mejor, porque cuanto menos tiempo normalmente siempre suele ser más el valor de la hora. Cuando coges más, pues sí son muchas. Pero eso no significa, o sea, en mi caso es porque no es porque no lo haya intentado, es porque yo en mi caso no he conseguido encontrar la manera de que a la gente le interese aprender a hacer lo que yo hago. O sea, aprender para sí mismos, ¿eh? Mm. El que se lo haga yo, genial. El enseñarles a hacerlo, eso en formatos 4, 5, 6, 10, 15 personas en clases, eso ya no nos interesa. Por lo menos a día de hoy. Veremos en un futuro que cambia. Entonces, hay veces que no tienes una escala de valor y no pasa nada. No hace falta tenerla siempre. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable, claro que sí. Se suele utilizar sobre todo para no perder ventas. Claro. No, y la cadena también de valor la veo bien importante para el B2B. Para el B2B y para el B2C, realmente es importante para ambas partes. Eso es más el cómo la hagas, pero ambos es más una cuestión de qué es lo que de verdad necesitan y luego saben que lo necesitan, pero por alguna razón, o puede ser por precio, o por tiempo, o por lo que sea, tengo que hacer unas adaptaciones. A lo mejor lo quieren, pero no es una cuestión de dinero y es una cuestión de tiempo y se les hace demasiado tiempo. Entonces, tengo un formato más concentrado, pero que es personal y es no sé qué, para poder hacerlo tan express y entonces requiere de XXX y es mucho más caro. Vale, no importa, pero esto es una adaptación, pero según los requerimientos del cliente. No es siempre el dinero la cuestión. Vale, vale. ¿Sabes? Entonces eso también depende. A lo mejor tienes que ser a lo mejor te dicen, no, es que quiero que estés aquí al principio enseñando, ¿sabes? Y a lo mejor es una incorporación temporal. Claro. Por ejemplo, quién sabe, lo que le pasa ahora a Nuria, ¿no? Dice, no, es que quiero que te metas como asesor de tal. Puede pasar que sea una cuestión temporal, es decir, mira, me incorporo al equipo durante un mes en lo que se aprende y se pone en marcha la herramienta. No solo le enseño y ya está desde mi casa, sino me incorporo al equipo un mes y enseño al equipo a hacerlo durante un mes. ¿Sí? Es como otro formato. ¿Qué puede ser más o menos habitual? No lo sé, eso te lo dirán las empresas, te lo van a ir diciendo. Vale. Formatos. Incluso te diré que yo nunca veo negativo el ser muy honesto con la gente y aunque tengas claro tu producto, no es lo mismo decir, me adapto a lo que tú quieras. No, otra cosa es, o sea, desde así queda como desde la necesidad. Pero sí el ser abierto y decir, es un sistema que está en desarrollo y estamos también abiertos a otras propuestas de actuación. Esto es Muy elegante. claro, eso es. Pues si resulta que necesitáis hacerlo en menos tiempo, se requiere en ocasiones incorporación, tal, no sé qué, ¿no? Pues cualquier cosa. Ese tipo de historias. Vale. O incluso al revés, necesitáis una formación, queréis la formación, pero a lo mejor es un poquito elevada en coste, entonces está esta otra opción donde trabajamos de esta manera, es un poquito más ligero, un poco más light, pero el proceso se va a hacer, simplemente requiere un poco más de tiempo y un poco más de dedicación por parte del usuario, del profesional que vaya a ejercer la formación. Sí, Entonces, bueno, el producto que yo tengo es un producto que puede ser separado en módulos. De hecho, hay un módulo que es como el núcleo, que eso tienes que aprenderlo sí o sí, y luego a partir de ese núcleo te puedes diferenciar por ejemplo, esto que estaba hablando de los negocios. Yo podría generar un núcleo de aplicaciones de SICA en negocios, de todo. Entonces, lo que voy a vender después que me hagan el núcleo es un curso, o viene un ingeniero que trabaja en la parte hidráulica. Entonces me dice, no, es que a mí lo que me interesa es el agua. Yo voy a diseñar, voy a mover agua de un pantano a otro y necesito saber volúmenes, cosas, flujos. Entonces, bueno, vamos a hacer un curso aplicado de flujo. O dice, no, yo trabajo en el área forestal. A mí lo que me interesa es saber cuánta biomasa forestal yo tengo ahí. Bueno, entonces hacemos el curso de cosas forestales. Y así puedo ir. Yo trabajo en conservación de biodiversidad. Yo quiero mapear especies. Se hace un curso de especies. Entonces, o sea, te lo he dicho como cosas muy específicas, pero son como 5 bloques. No son mucho más, ¿no? Entonces, serían 1 o 2 cursos núcleos y luego, o sea, que yo en principio podría tener
unos 6 o 7 cursos que evidentemente para hacerlos avanzados tú tienes que hacer los básicos, ¿no? ¿Me explico? Sí, me Ujú. explicas. Inclusive, si yo digo, no, es que yo tengo ya conocimiento, entonces quiero diseñar como unas suertes de cuestionarios a ver si realmente la persona tiene el nivel para que directamente pase a alguno de los módulos. Vale. Pero eso lo vas a ir viendo. Hay cosas que vas a tener que ir viendo un poco más a ir haciendo. O sea, hay cosas que debes de desarrollar y plantear desde inicio. Decir, este es el porque tienes que tener un producto, un El servicio. núcleo, el producto mínimo viable, Eso es. los cursos del núcleo. Eso es. Y luego es el ir planteando cómo crece o qué formato, si hago un cambio de adaptación y por dónde voy a ir creciendo luego. Es lo que hablamos antes de crecer con tu cliente. Eso Claro. es el, oye, luego sigo ayudando, sigo con el mismo cliente acompañándolo en otras cosas o me mantengo en el cliente en el que estoy y lo que tengo que ampliar es otro tipo de cliente, ampliar cliente, pero en la misma herramienta, ¿no? Son decisiones que se van haciendo también según el tiempo. Al final, cuando cogen confianza, a veces te preguntan. Porque si te haces muy experto en una cosa, serás ser experto en eso. Y a veces no se espera que sepas de otros temas. Entonces, pero así se crece en las academias. No, soy idiomas. Al principio solo tienes inglés y francés. Y luego con el tiempo, pues resulta que hay demanda y hables alemán. Y resulta que hay demanda y hables no sé qué. No, pero no es lo mismo decir inglés y francés y decir, venga, pues vamos a hacer inglés y francés, vamos a abrir para adultos, vamos a hacer para niños muy pequeños. Entonces lo que estás haciendo es el mismo producto para según vas cambiando el nicho, que con el mismo cliente ir acompañando otras cosas, ¿no? Otras herramientas o otros formatos. Entonces, eso también lo vas a ir viendo, pero tampoco hace falta hacerlo ahora porque primero hay que ver qué es lo que quiere la gente. Entonces, cuando tienes esos clientes ya vas viendo y puedes preguntarles qué más, cuando ya se está avanzando es, qué más sientes que te falta o qué más te gustaría aprender o qué crees que te vendría bien para X objetivo y ahí es donde vas averiguando. Eso ya suele sacarse en los feedbacks de cuando se están concluyendo cosas, otras herramientas, otros ver, entonces ahí vas viendo. Hay gente que dirá, no, estoy bien, yo no necesito nada más, o sí, me faltaría formarme más en esto, o siento que me falta más formación de campo, o que me falta no sé qué. Entonces, según, ¿vale? Pero Vale, eso ya lo vas a ir viendo. Tampoco es lo que digo que no podemos intentar ir a todo a la vez, ni vale. a todos los públicos a la vez, ni a todos los mercados a la vez. Por eso vamos eligiendo de uno en uno un mercado, un cliente, un nicho, un cliente, vamos a ese y cuando tengamos ese conquistado, ya es cuando decimos, vale, ¿ahora por dónde? Ya estoy aquí estoy bien, ya estoy, ya lo funciona, ¿ahora por dónde? Ahora voy para acá. Eso lo está Bueno, haciendo Viro fíjate, ahora también, ¿eh? Esto aquí, y con esto me ha llegado hasta aquí. Ahora necesito algo más. ¿Qué hago? ¿Amplío? ¿Cambio de cliente? ¿Qué es qué es lo siguiente? claro. Bueno, fíjate que yo había pensado casualmente no iniciar con B2B, sino con B2C para estos jóvenes profesionales y tener este producto beta y probarlo, ¿no? Ujú. O sea, captar, no sé, en un primer periodo un número quizás bajo de clientes para probar el producto, mejorarlo y quizás entonces yo ahí me planteo, por ejemplo, incluir a otra persona, qué módulos se podían ofertar para ya esos grupos que ya han hecho la parte, el núcleo inicial, etcétera. Pues para eso, pero para eso primero hay que sacarlo al mercado, pero ya enfocado. Esa es la diferencia de sacar los productos sin siquiera envolverlos bien y en enfocarlos, en marketizarlos, que digo yo, marketizarlos bien, en nicharlos bien para tener más probabilidad de éxito y a partir de ahí ya voy aprendiendo y voy incorporando. Oye, se me queda corto, necesitan más atención personal, entonces voy a incluir esto y lo vas haciendo un poco al principio, un poco on demand, a petición de lo que te vaya viendo la gente, pero por lo menos tú tienes tu formato. Incluso si quieres hablar y trabajar desde el es una formación nueva, como es por ser la primera, o pues por ser la primera o ser las primeras pruebas, sale más barato. Mm. Y haces una oferta de precio por early adopters, de promocionar la nueva adquisición.
Normalmente en empresa eso no se estila. En un B2C es más fácil verlo, pero en un B2B no suele ser necesario e incluso podría ser contraproducente. Puede pasar, ¿eh? No digo que no exista, pero normalmente a una empresa le vas con esta es la formación, tienes que ir con seguridad, esa formación vale para esto, esa estructura así, tal, 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 tal. Y recoger feedback, a lo mejor te dicen, me parece muy bien, tal, no sé qué, me interesa tal, pero siento que le falta esto. Y tú evalúas, ¿vale? Anoto, que puede ser que tal. Pues, y normalmente las empresas son muy exigentes, entonces si ellas consideran que es necesario, te lo van a pedir. ¿Se podría incorporar no sé qué? Se podría, y tú luego vas viendo lo que sí y lo que no, Claro. con el tiempo, ¿sí? Pues nada, ¿Te sirvió? fenomenal, como siempre. Bueno, me alegro de haberte podido ayudar con esto, que sé que es como mi obsesión lo del cliente, porque de verdad cambia mucho las cosas, pero sobre todo cuando muchos emprendedores vienen con la cabeza así, que es creer que hay muchas opciones, porque las hay, y no terminar de vislumbrar cuál tiene más posibilidades y tiene más, aparentemente más oportunidades de salir, Sí, básicamente. sobre todo como yo que nunca he vendido nada, llegando los Como la pininos. mayoría de los emprendedores. O sea, no he, que en ese sentido la mayor parte de los emprendedores tampoco han tenido que vender. No han tenido que trabajar a lo mejor en venta y eso no significa nada, porque una cosa puedes vender, pero a lo mejor no has vendido creándolo tú, entonces te da igual. Sí, he trabajado en venta. Yo conozco gente que, no es como he trabajado en venta, pues monto mi negocio y tal, y dices, muy bien, sabes hablar y vender a la gente, pero no sabes a quién tienes que venderle. A no ser que sea un vendedor muy bueno y entonces sabe hacer el análisis y decir ese tipo de productos para ese tipo de perfil, que a día de hoy no se estila tanto, no hay gente tan buena. Se habla mucho de ventas, de la habilidad de las ventas, pero no se estila tanto profundizar. Sin embargo, un buen vendedor, uno bueno, lo que sabe exactamente es identificar al cliente con el que tiene que dedicar su tiempo y saber exactamente con quién no va a gastar su tiempo. Entra no sé quién por la puerta y automáticamente ya sabe más o menos, así de primera vista, si eso no es el perfil de cliente, observándolo 30 segundos, viendo 4 cosas y diciendo, por esto, por esto y por esto, me interesa, por esto, por esto, por esto, no me interesa. Porque, pero claro, experiencia, el tiempo y aprender a leer desde la observación mucho. Y enseguida pillan rápido. Parece que es el que va a comprar, el que no, el que le gusta más esto, el que tiene más tendencia tal. Es una habilidad muy antigua, aparentemente, que se ha perdido mucho y sin embargo sigue siendo fundamental. Porque la usamos todos los días. Esto se consideraría una venta. Todo intercambio de información se considera una transacción en el mundo. Entonces, por eso dicen que todos deberíamos aprender a vender. Lo que no suelen hablar es que la venta es estrategia y que se basa en quién eres tú, desde dónde, cómo se te ve, cómo hablas y a quién le vendes el qué le que tienes que vender. Para entender por qué te lo tiene que comprar, qué factores emocionales están en juego. Todo lo que estaba hablando antes son los básicos de una buena venta. Lo que pasa es que luego lo estamos transformando no solo en venta, sino en desarrollo de un producto que luego llevar a vender. Entonces, por eso digo que esto es tan importante, porque realmente va a impactar absolutamente en todos los aspectos del negocio. Por eso es tan importante dedicarle más tiempo. Y no sé por qué la gente no tenemos tendencia a hacerlo. Vale, vale. Pero Sí, bueno, te iba a comentar también que producto de aquella conversación que tuviste del naming, de sí. he seguido haciendo más ejercicios de naming y bueno, ya tengo unos candidatos bien bonitos. Cuando estén ya más cocinados, te los muestro. Fíjate que dependerán del tipo de cliente. Siempre depende, todo depende, todo depende del cliente. Ahora que sabes mejor el tipo de cliente y lo vas a profundizar un poco más, te va a ayudar mejor a, incluso entre esos nombres, ver, again, cuáles parece que dices, esto va a quedar como demasiado así para un perfil business, y para este mercado. Vale, entonces, venga, este no, venga, a ver este. Y tienes que hacer ese análisis objetivo de, tiene que encajar. Ahora es un B2B, el B2B no funciona como el B2C con el naming, entonces, eso también importa. ¿No? Entonces, no tendamos siempre a hacer los básicos de toda la vida. Si vamos a hacer una escuela, que además, eso sí que te diría, si planteas a futuro la opción de tener más cosas, si crees que cabe la oportunidad de que así sea, plantea que no sea súper segmentada, no sé que tengas claro que sea, sí serán, pero relacionadas. O sea, que decir, el idioma es idiomas, da igual que sean 2, que sean 7, pero son idiomas.
Ahora, como te llames British no sé qué, ya te has segmentado tú solo. Ya no queda muy normal que des alemán, Sí, ¿sabes? yo eso lo veo como un abanico. Eso es. Que quizás hay que abrir mucho el abanico y darle cabida ahorita a esto, pero no cerrarte en un futuro a... Sobre todo con el nombre, ¿vale? Lo demás me da un poco igual, el logo, los colores, todas esas cosas me dan un poco más igual, porque eso se cambia con más facilidad, porque que tú me veas a mí un día de rojo, un día de blanco y uno de verde no significa que no me vayas a reconocer, me puedes reconocer más rápido y más despacio. Pero como me cambia el nombre, es más complejo, porque no, ha venido no sé quién, ¿quién? No conozco quién es ese. Y a lo mejor dices, ah, sí, no sé quién. Ah, vale, vale. Pero como que cambiar el nombre es más complejo, sí que es por lo que recomiendo que además se hace a posterior de no solo saber a quién vendes, que ahora estamos en el saber a quién vendemos, luego es, ahora dibujamos qué le vamos a vender, redibujamos, ¿vale? Cogemos toda la información y la metemos, redibujamos el qué y ahora es el quién tengo que ser yo. O sea, es primero quién, luego el qué y luego quién tengo que ser yo. Como marca, qué valores tengo que tener, qué posición debo de tener, cuál es el propósito que tengo que tener, que me conecte con mi cliente para luego trasladar todo eso de manera coherente a todas mis plataformas, a mi producto, a mi forma de vender, a todo eso. Entonces, después del quién tengo que ser yo, sale el nombre. Claro. Porque ya sé a quién, ahora sé el qué, y luego con quién tengo que ser yo, porque yo puedo saber a quién le vendo, pero tengo que hacer, lo voy a hacer de una manera más divertida, más seria, más técnica, menos técnica. Eso es importante. Y de eso, de todos esos detalles, ahí está radicará después, es el nombre. Entonces, realmente el nombre nace en la identidad de la compañía. Entonces, primero es mercado cliente, luego estrategia de negocio, luego marca y identidad. Después. ¿Qué Y ahí qué me recomiendas entonces para alojar las landing page que pueda utilizar en una campaña la semana que viene? Dentro de un dominio, búscate un dominio que tenga, o sea, si vas a empezar a hacer testeo, búscate un dominio a lo mejor que sea interesante a nivel de posicionamiento SEO. No tanto que tenga un nombre de, yo qué sé, voy a llamarlo que sea, ecomarketeo, ¿sabes? No. Si a lo mejor es, ya busca lo que tenga sentido para ti, ¿no? Pero que sea una descripción larga, o sea, más larga, no pasa nada. Y a lo mejor es el sistema de no sé qué.com, / campaña 1, / campaña 2. Lo que estás haciendo, pero que tenga sentido con lo que haces, ¿vale? Con la formación, para que eso tenga sentido luego en tu SEO. Y lo que estás utilizando es lo que se haría es, dentro de una estrategia de dominios. Quieres utilizar, por ejemplo, el que vende casas, aunque su agencia se llame Idealista, fotos, cualquiera de estas, igual tiene un montón de dominios que es mi casa en Madrid, mi casa en no sé dónde, pisos para, ¿no? Pisos de alquiler.com y lo tienen comprado. ¿Por qué? Dices, pues si ya tienen el suyo, esos son estrategias de dominio por posicionamiento de las palabras clave. Y luego las campañas las tienden a lo mejor de ahí, no tanto de la principal. Vale. ¿Para qué? Porque eso se posiciona mejor. ¿Sabes alguna página o lectura que pueda hacer en relación a eso que me dijiste, que lo defina por SEO y no por el nombre en sí? Pues no conozco páginas, no sé si alguna IA te podrá ayudar con eso, porque normalmente lo hacemos los marketeros de manera natural. Plantear, seguro que puedes buscar a la vez en cualquiera que tenga que ver con... Hay algunas herramientas para buscar claves de SEO, o sea, palabras SEO, de posicionamiento, esto sí que las puedes buscar, y ahí sí que puedes ir viendo qué palabras clave, cuando tú buscas unas, qué palabras de búsqueda salen. Y ahí puedes ir viendo, pues a lo mejor, y hacerte una idea. Vale. O puedes buscar esas para ver si eso existe, luego te vas viendo. Y se puede usar también para probar ya selecciones que hagas. Pues claro que sí. O sea, una vez que ya compras los dominios, pues para lo que quieras. Por eso te digo, es como si dices, academia. Entonces yo puedo comprar academia de idiomas, pero puedo utilizar dominios tipo aprende inglés. Vale. ¿No? Porque tienen relación con lo que yo hago y a lo mejor lo que la gente a lo mejor busca academias de inglés, pero a lo mejor... Eso es lo que llaman subdominios dentro de un dominio. No, el subdominio es cuando ves por ejemplo, aquí en Google Meet, que sale meetgoogle.com / tarará, ¿no? Entonces, suele /home, / nosotros, / eso suelen ser secciones o subpáginas, pero de hecho son subpáginas. Lo que yo he pasado en la comunidad con toda la información del
del proceso. Eso es una subpágina dentro de mi web. Entonces es marcaslibres.com/proceso de construir tu proceso, no sé qué, ¿vale? Lo he puesto como súper largo. Lo tengo aquí abierto, pero no tuve chance de revisarlo antes de... No hay problema. Eso es un subdominio, porque porque subdominio significa que pende debajo de un dominio principal. Claro. Ahí tienes, el principal en mi caso es marcaslibres.com, ¿vale? Pero ahí está también que entender vale, pero esos son subdominios. Eso se utiliza para que el SEO, o sea, toda la atracción de las campañas, sí que le atiendan al dominio y te ayuda a posicionar tu dominio, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, eso es una cosa, y otra cosa es utilizar una estrategia de dominios, que es, además de mi dominio, tener otros dominios comprados que me pueden ser interesantes porque posicionan a lo mejor más fácil. Porque como el mundo del naming está ya muy saturado, hay que hacer nombres creativos, tendemos a buscar, entonces no son descriptivos. Y como no son descriptivos, luego en el SEO no funcionan tan bien. Pues si yo me llamo Inmoas y soy quien hace una inmobiliaria en Asturias, es mucho más difícil que me encuentren por Inmoas que si el dominio en sí mismo fuera inmobiliariaenasturias.com. Entonces, a lo mejor yo me llamo Inmoas y ese es mi dominio principal, pero voy a comprar el otro también porque ese me posiciona mejor y voy a hacer campañas desde ahí. Vale. Entonces, lo que tienes realmente son como varias webs. Lo que pasa es que esas extras las utilizan solo para publicidad, para campañas puntuales. Lo puedes ver con un montón de campañas de empresas súper grandes, ¿eh? Tipo MásMóvil, todas estas cosas. Todos estos hacen estrategias de dominios porque el propio dominio, como tiene palabras clave completas, ayuda a posicionarse en las búsquedas. Vale. ¿Sí? Pues ese es el juego. Por eso te decía, mientras no tengas el nombre, pero si quieres ir probando, puedes ir probando a tener algún dominio de estos que sean como muy descriptivos con las palabras completas, ¿vale? Nada de acortamientos. Los dominios estratégicos para SEO llevan las palabras completas. Te digo, inmobiliaria en Asturias o inmobiliaria Asturias, ¿vale? Pero tiene que tener las palabras importantes completas y eso nos ayuda a posicionarnos, porque luego en el buscador eso es lo que la gente va a buscar. Claro. Entonces, a lo mejor es formación no sé qué, ¿vale? Y eso es el dominio completo. Vale. Y luego lo puedes utilizar como principal o lo puedes utilizar como un dominio de estrategias, nada más, para campañas. Vale. Mientras creas el tuyo propio. Si Pues quieres ir variando y testeando, puedes ir haciéndolo así. fenomenal. Bueno, nada, muchas gracias por los comentarios y Un placer, como siempre, ya lo sabes. estamos pendientes entonces. Perfecto. Te Descansa. voy Buenas noches. preguntando cositas. Sí, cuando queráis, sabes que estoy por ahí por el grupo también, por la comunidad. Por una cosa es lo que yo pongo en los anuncios, pero en la comunidad podéis escribir, o sea, podéis preguntar lo que queráis y por privado también. Vale. A que lo que consideres, ¿vale? Vale. Chao, Perfecto. María, que estés bien. Hasta luego. Gracias.